gracias al Señor por estar nuevamente juntos a través de este medio. Y quería contarles que vamos a seguir en el Salmo 91. ¿Ya? El tema de hoy se trata de una visita o una morada. ¿Ya? Es interesante. Yo creo, hermanos, que Dios está obrando en medio nuestro frente a la incredulidad y a la maldad del hombre, como siempre lo ha hecho. Los dos primeros versículos que habíamos visto ya en el Salmo 91 decían que el que habitaba al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y hoy vamos a ver el versículo 3 que dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, vamos a su presencia en esta mañana por el solo privilegio de tenerlo usted con nosotros. Damos gracias por su presencia, damos gracias por su palabra y sabemos, Señor, que como Dios Todopoderoso usted está en control de todas las cosas. Encomendamos a usted nuestras vidas, encomendamos a nuestro país, a las autoridades y principalmente a su iglesia, tanto en nuestro país como el resto del mundo, Señor, donde se predica fielmente la palabra de Dios. Señor, rogamos que usted bendiga este momento y que para usted sea siempre la gloria y la honra, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El título hablaba de una morada. ¿Qué es una morada? Morada es un lugar de permanencia, una habitación. El lugar secreto, el refugio, lugar de protección. Morar es alojarse, permanecer o continuar. Vimos ya que la sombra del que habla este salmo habla también de la cobertura y de la protección que Dios nos da. Por eso este mismo versículo podríamos traducirlo como el que permanece y vive bajo la protección del Altísimo, permanecerá bajo la protección del Omnipotente. Es interesante, omnipotente, un Dios que todo lo puede, un Dios de lo imposible. Cuando el hombre piensa que ya nada se puede hacer, Dios siempre puede obrar. Ahora, Dios es nuestro refugio, el lugar donde huimos a escondernos de la tormenta, del peligro, de las mentiras, de las acechanzas. No solamente es ese refugio, sino que Él es nuestra fortaleza, nuestro castillo, lugar donde podemos confiar que el maligno no nos puede tocar. Ahí está nuestra confianza, el lugar donde nos sentimos seguros, el lugar donde no tenemos temor. No solo Dios está dispuesto a ser el lugar donde nos refugiamos, sino que siempre está Dios dispuesto a luchar por nosotros. Cada lucha que como cristianos enfrentamos, Dios nos dice, déjamela a mí. Siempre Él ha luchado por su pueblo. Por eso que este versículo 3 habla de que Dios, Él nos librará. Él te librará del cazador y de la peste destructora. Fíjese qué interesante, la Biblia dice que Satanás es como el león rugiente buscando a quien devorar. Y por otro lado, Dios nos dice que Él nos va a librar de este cazador. Satanás es el que siempre pone lazos, pone trampas, busca actuar en contra del que cree en Jesucristo, del que cree en Dios. Ahora, ¿qué significa que nos librará? Significa que nos arrebatará, nos rescatará, nos recuperará para Él. ¿Ya? En realidad es como sacar un ave de la trampa y dejarla en libertad. Dice la Biblia en el Salmo 124:7, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. En realidad Dios rompió ese lazo. La protección de Dios
no es solamente un lugar donde nosotros podemos visitar como quien ocupa una tabla para evitar ahogarse. Es el lugar donde debemos nosotros permanecer, ¿ya?, en todo tiempo. No podemos recurrir a Dios solo cuando estamos en problemas. Dios quiere que estemos siempre con Él. El problema real no son las incómodas circunstancias. Me imagino que en familias con niños, mantenerlos dentro de la casa es todo un trabajo. Incluso para los adultos, estar confinados por esta cuarentena es un trabajo. Sin embargo, el peor problema es estar lejos de Dios. Ese es el peor problema. Fíjense que el Señor dice en su palabra en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces aplicamos este versículo para otras circunstancias, pero hoy bien lo podemos ocupar para las circunstancias que estamos atravesando. Dios nos protegerá como el ave que defiende a sus polluelos. Dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En este momento me acuerdo de una historia misionera que se llamaba La Gallinita Roja. Y hablaba de que había una gallina con muchos polluelos que recién habían salido de los huevos. Y vino un incendio. Y el incendio tomó el lugar donde estaba aquella gallina. El dueño de la gallina, después de que pasó el incendio, fue a buscar los restos de las cosas que habían sido quemadas. Y entre los restos descubrió a la gallina que estaba totalmente chamuscada, totalmente quemada, muerta. Y al tomar la gallina, al levantar la gallina, los polluelos salieron debajo de ella. El Señor, sin duda, es como esa gallina que busca proteger a los suyos. Algunas veces las aves van a defender a sus polluelos sin temor en contra de cualquier depredador. No hay depredador, hermanos, que pueda enfrentarse o que sea superior a Dios. Sabemos que Satanás es nuestro enemigo, que Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. Sabemos que Satanás sabe cómo hacernos caer, pero no es omnisciente. Satanás no es un Dios. Hay un solo Dios, y ese es Jehová, Dios. Y Jesucristo, su Hijo, es nuestro Salvador, Dios el Hijo. El protegido, por lo tanto, debe estar bajo la cobertura de Dios. Nosotros no podemos protegernos cuando salimos de esa cobertura. Si el polluelo se sale de su nido, se expone sin duda a los peligros que acechan fuera de ese nido. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Dios quiere ser el protector. Tal como leíamos en el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y quisiera tomar ese texto, esa parte del texto. Escudo y adarga es su verdad. Su verdad va a ser ese escudo que cubre el cuerpo completo de un soldado. Un escudo redondo. Un escudo a nuestro alrededor. Por lo tanto, no debemos estar con terror de la noche. Cuando tememos a Dios, cuando respetamos a Dios, cuando tenemos a Dios en el lugar que corresponde, no hay nada ni nadie que nos pueda dañar. El Señor decía en Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese
temer. Hermanos, temamos a Dios. Él tiene el poder. ¿Qué es lo más que pudiera hacer el enemigo? Quitarnos la vida, pero la salvación no nos la puede quitar. Su palabra nos insta, por lo tanto, a que ocupemos todo lo que Él pone a nuestra disposición. En Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, de esa verdad. La Biblia dice, ya, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios nosotros conocemos que esa verdad es única y que esa verdad es una persona. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso nos dice que tenemos que tomar este escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás no tiene poder sobre nosotros, solo si Dios lo permite, como en el caso de Job. También la Biblia nos dice en Génesis 1, versículo 4 y 5, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué les cito esto? El príncipe de este mundo es el príncipe de las tinieblas. Sin embargo, no importa a Dios si el ataque viene de noche o de día. ¿Por qué? Porque Él hizo la noche y el día. Dice la Biblia en el libro de Salmo 139, 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por eso no hay temor de la noche. Tal como dice ahí, con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En Isaías 45, 7 dice que Él formó la luz y también creó las tinieblas. Y en Daniel capítulo 2, 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios no quiere que nosotros tengamos temor. Temor a la saeta. Temor, como dice el versículo 5, hermanos, no debemos temer la pestilencia. Estamos viviendo dentro de esta pestilencia. Cada día que pasa, aumenta la gente que está contagiada. Pero Dios te dice a ti, hermano, no temas. No temas. ¿Ya? Dice, versículo 5, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esta pandemia es esta pestilencia. Y Dios te dice a ti, hermano, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a los mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si hacemos lo correcto, si obedecemos a Dios. ¿Por qué para los cristianos puede haber tranquilidad? Justamente por eso, porque confiamos en Dios, confiamos en lo que Él nos dice a través de su palabra. Y es interesante, si guardamos sus estatutos, si pusiéramos oído a sus mandamientos, ninguna enfermedad que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Alguien puede decir, bueno, esto era con respecto a los egipcios. Sí, pero en el libro de Corintios nos dicen que aquellas cosas que le sucedieron a ellos en el pasado son un ejemplo para nosotros, para que no nos sucedan lo mismo. Así como ellos tenían que obedecer, hoy también tenemos que obedecer nosotros. Pero ustedes creen que, como les decía la vez pasada, que el aborto es algo que el Señor quiere. ¿Ustedes creen que la equidad de género, eso de que un niño puede decidir su género, es algo que Dios quiere? La Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Hay tantas cosas que en el mundo se están promoviendo que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Por eso Él nos dice
que si nosotros realmente queremos estar bien, debemos guardar sus estatutos. Él sabe cómo funciona el ser humano. Hoy en día el ser humano se está endiosando, olvidándose de quién lo creó. Ahora, ¿qué va a pasar para la gente que no quiere obedecer a Dios? Para la gente que quiere vivir en las tinieblas. El Señor Jesucristo dice que la gente que vive en las tinieblas vive ahí porque no quieren que sus obras sean conocidas. Los que actúan mal siempre buscan las tinieblas, la oscuridad. ¿Dónde actúa el ladrón? En la tiniebla, agazapado. Porque no quieren que sus obras sean conocidas. Pero ¿qué le va a pasar a esa gente? A los que no quieren creer, a los que no quieren obedecer, a los que quieren vivir su vida a su manera. La Biblia dice en el versículo 7 al 10 del Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo creo lo que dice la Biblia. No la estoy citando fuera de contexto. Esto que aparece aquí es algo que el Señor quiere para los suyos, para los que le obedecen, para los que realmente quieren hacer su voluntad. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mucha gente dice, ¿qué saco yo con portarme bien? Si los que se portan mal logran con creces sus deseos. Bueno, por el momento. Pero Dios jamás va a llamar a lo bueno malo, ni va a llamar a lo malo bueno. Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Pero no nos olvidemos que Dios también es fuego consumidor. El mal va a llegar a los impíos. ¿Por qué no a los justos? Versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, por tu morada, por el lugar donde tú estás. Y que agrega, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La gente que no quiere creer en Dios, la gente que dice que la religión es el opio de los pueblos, la gente que cree que Jesucristo y todo lo que la Biblia dice solamente son invenciones humanas, ¿ya? Van a estar siempre falsamente acusando a Dios, que Dios es el culpable de la muerte, que Dios es el culpable de la guerra, que Dios es el culpable de todo lo malo. No, el hombre es el culpable. Cuando Dios hizo todas las cosas, vio que todo era bueno en gran manera. Pero los hombres corrompimos la obra de Dios. Por eso que Cristo tuvo que venir a este mundo, para que nos pudiéramos reconciliar con Dios. Aquella persona que nunca hizo mal tuvo que morir y pagar las consecuencias de aquellos que hicimos lo malo. Libro de Ezequiel, capítulo 18, si ustedes lo quieren, pueden leerlo completo. Pero el versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Por qué le vienen cosas malas a los malos? ¿Por qué Dios castiga a los malos? Justamente por su desobediencia. En Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Adán prefirió desobedecer a Dios. Y en el día que él comió del fruto prohibido, no es que haya sido una manzana o cualquier cosa. El pecado fue desobedecer la orden de Dios. El día que tú me desobedezcas, le dijo Dios, morirás. Y así fue. Adán murió espiritualmente. Desde ese momento, todos los seres humanos nacen espiritualmente muertos. Por eso que Jesucristo tuvo que venir a este mundo, para dar vida y vida en abundancia. Dios dice en Proverbios 8:36, más que el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte.
Fíjense, eso lo dice la palabra de Dios y lo dice con anticipación y le da al hombre tiempo para arrepentirse. Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mío. El alma que pecare, esa morirá. ¿Y quiénes han pecado? Romanos 3:23 da la respuesta, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué hablo todo esto? Por lo que está pasando. Hermanos, quiero darles a ustedes tranquilidad, quiero darle al cristiano esa esperanza. Sé que la tienen, pero no está mal reafirmarla. Estamos confiando en Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero aquella persona que no tiene a Cristo está en la cuerda floja. Dios castiga al desobediente. Segunda de Pedro 2, 4 y 5 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El que cree en Cristo se salva. El que cree en Cristo puede estar tranquilo. El que cree en Cristo no tiene temor. Pero si tú no crees en Cristo, si no has tomado la decisión de aceptar a Cristo como Señor y tu Salvador, sin duda estás en gran peligro. Apocalipsis 20, que habla acerca del fin de las cosas, versículo 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo se inscribe el nombre de uno en el libro de la vida? Creyendo en Jesucristo, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento, el nombre de uno es inscrito en el libro de la vida. Dios nos amó de tal manera que vino, se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo, nació de la Virgen María y vivió 33 años en este mundo, desarrollando un ministerio público. Dice la Biblia que en todo lo que él vivió no pecó. Él siempre hizo la voluntad de su Padre. ¿Para qué? Para darse a sí mismo, el justo por los injustos. Él vino a morir por nuestros pecados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su sangre pagó en justicia la voluntad de Dios. Ahora, Él puede perdonar a todo aquel que se arrepiente y librarlo del castigo eterno. ¿Cómo? A través de la fe en el nombre del Señor Jesucristo. En Juan 3:5 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay 2 nacimientos, un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. Nosotros nacimos espiritualmente de nuestras madres. Salimos del saco amniótico, salimos de ese vientre, de un medio ambiente acuoso. Pero no es suficiente nacer una vez. A Nicodemo el Señor Jesucristo le dijo que si quería ir al cielo tenía que tener un segundo nacimiento. Y ese segundo nacimiento es creyendo en Cristo. Dice la Biblia que si nosotros creemos en Jesucristo, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo nacimiento, esa posibilidad de reconciliarnos con Dios. En un momento, uno de los discípulos
fue llevado por Dios al desierto y yendo por el camino encontró a un eunuco, un etíope, que no entendía la Biblia, pero Felipe le explicó, partiendo del lugar donde estaba leyendo el eunuco. Él leía el libro de Isaías, donde dice que él como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Y él preguntó de quién hablaba, si de él o de alguien más. Y Felipe le explicó el Evangelio, le dio las buenas nuevas de salvación partiendo de ahí. Y dice el versículo 36 y 37 de Hechos 8. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y cuál fue la respuesta del eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él creyó en Cristo. Él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y mandaron después detener el carro, y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dios va más allá de la justicia, hacia la misericordia. La Biblia nos dice en Tito 3:5 que Dios nos salva, o Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. La salvación es por gracia. Nadie se la merece. Es un don de Dios, es un regalo de Dios que Él ofrece a todo ser humano, a todo aquel que quiera creer. Ahora, no es solo la gracia de Dios la que supera el juicio que todos enfrentamos y que todos enfrentarán, a menos que hayan obedecido al Evangelio. Dice la Biblia en Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y en 2 Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla bien claro con respecto a nuestra posición. Si estamos en Cristo, tenemos la vida. Si no, la ira de Dios está sobre nosotros. Y quiero dejarles un desafío. Los salvos, los que han creído en Cristo como Señor y Salvador, están bajo la cobertura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que lo rechazan no tienen esa cobertura. Esta promesa es solamente para los que han hecho al Altísimo su habitación, para los que han hecho de Dios su morada, su refugio, para los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Hay un versículo que quiero dejar con ustedes, que es Isaías 26:20. Dice, anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra detrás de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Cuarentena. Cuarentena. Estás en tu habitación, escóndete, no salgas, clama a Dios, depende de Él, confía en Él. Tengamos un momento de oración. Pero antes de orar quisiera invitar a los que todavía no han tomado la decisión de entregar sus vidas a Cristo, que no han tomado la decisión de pedirle perdón a Dios por sus pecados y aceptar a Jesucristo como Salvador. Dice que Él nos libra del lazo del cazador. La Biblia dice que Satanás siempre está poniendo lazo y trampa. Dice la Biblia que el Dios de este siglo, Satanás, tiene cegado el entendimiento a los hombres, a los incrédulos, para que no les resplandezca, para que no se den cuenta, para que no entiendan el Evangelio de la gracia de Cristo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios no puede obligarte a ti a aceptarlo.
Dios no puede obligarte a ti para que reconozcas que eres pecador. Dios no te puede obligar. Dice la Biblia que solamente Él golpea la puerta. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si tú sientes en tu corazón ese llamado de Dios, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La decisión es tuya. Dios cubre con la sangre de Jesucristo a los que en Cristo han creído. Pero para los que no creen en Cristo está la muerte, la condenación eterna. ¿No quisieras tú aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Si es así, si de corazón te das cuenta que necesitas al Salvador, ora a Él. Orar es conversar, nada más. Conversa como quien conversa con el papá. Conversa con tu Padre Celestial. Y dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador. Reconozco que yo jamás he procurado hacer tu voluntad. He vivido la vida como yo he querido. Pero si muriera ahora, no sé dónde iría. Pero por lo que dice tu palabra, yo estaría condenado. No quiero eso para mí. Perdóname. Acepto a Jesucristo. Acepto su muerte en la cruz como hecha por mí. Él fue mi sustituto. Él derramó su sangre por mí. Yo quiero aceptarlo y recibirlo como mi Señor y Salvador. Si tú haces una oración parecida a esa de corazón, si reconoces tu pecado, si aceptas a Cristo como Señor y Salvador, Dios te va a perdonar. Vas a evitar la condenación y serás llamado Hijo de Dios. Juan 3:23, te lo repito por última vez. Porque de tal manera te amó Dios a ti, que dio a Jesucristo, su Hijo, para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Ojalá que tomes esa decisión. Que el Señor les bendiga.